de cosas increíbles que suceden. Mauri, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos tan temprano. No, por favor, gracias. Me imagino que fue una jornada y una noche muy intensa para vos. Sí, de un día son como reality que se viven porque bueno, no sabíamos qué iba a pasar con ninguna de las votaciones, hubo tensión hasta último momento y bueno, finalmente todos se fueron con una media sonrisa porque el gobierno, la verdad que celebró mucho haber podido levantar, sostener el veto a la ley del aumento jubilatorio, y también que los proyectos de los gobernadores de alguna manera quedaran rengos por esta división que tienen los gobernadores. Se aprobó el reparto de ATN, es ley, pero con una mayoría exigua porque hay algunos que no quisieron votarlo, y se demoró también lo que es el impuesto a los combustibles, moratoria provisional, bueno, se sabía que no iba a salir, ni siquiera se votó por una jugada final de Germán Martínez, pero el gran golpe fue al inicio de la sesión, con este antecedente. Dicen que hay antecedentes, pero cuando dicen que hay antecedentes, debe ser alguna cuestión administrativa que algún gobierno ha dicho, vetame esto que no me sirve. Yo no vi ninguno, la verdad, llevo 15 años dando vuelta, y que si vos lo decís es que no debe haber sido trascendente, quizás alguna cuestión reglamentaria o administrativa. Sí, pasan a veces que se hacen cosas administrativas y quedan en la estadística, como los puntos basura en el básquet, viste, que está el partido terminado, pero yo nunca vi que un presidente permita que una Cámara, o las dos, porque el Senado va a ir en ese camino también, le rechacen un veto porque es necesario 2/3 partes de los presentes. Yo sé que alguien puede estar escuchando y decir, bueno, pero el bloque de la Libertad Avanza no llega a la tercera parte, es lógico. ¿Cuántos instrumentos tiene un presidente para evitar una sesión? Muchísimos. Por ejemplo, puede firmar una resolución con una parte del contenido de la ley que es cuestionada, y de ese modo hacer que los aliados te digan, bueno, está bien, te acepto el veto porque hiciste algo parecido. Lo que nunca había ocurrido, yo nunca vi que un presidente en minoría, cuando todo el Congreso le está diciendo, mirá que pensamos esto de este tema, insista hasta el punto que le rechacen un veto. Es de un nivel de torpeza descomunal, porque ¿cómo hablas con los aliados al día siguiente? O hablando en términos libertarios, ¿cómo te sentás con un inversor que decís que tiene que poner tantos miles de millones de dólares y decís, mira, flaco, vos no podés controlar ni un tercio del Congreso, ¿cómo voy a hablar con vos? No hay forma. Es increíble, y realmente hubo mucha presión, inclusive cruzada, fue muy tensa esa votación, porque los sectores de la Libertad Avanza no querían votar, esta es la realidad. Si podés ver que casi no hubo oradores, no tenías un diálogo entre pasillos sobre el tema, sino que, bueno, vamos a ver si Milei afloja y aumenta las prestaciones, porque se sabía que un aumento de prestaciones de discapacidad, que es una parte del proyecto, la otra tiene que ver con las pensiones, pero lo que más sensibilizaba eran las prestaciones, porque se están perdiendo prestaciones para los beneficiarios, o sea, para las personas con discapacidad. Están por cerrar escuelas especiales, todos los profesionales que conocemos en La Plata que se dedican a esto no están cobrando, con aumentos de hace casi un año. Pensemos, y aparte, como para adelante no tenían perspectiva, muchos están dejando de laburar, o sea, un psicólogo que atiende, una persona que atiende que atiende en temas de motrices, de discapacidad, te dice, bueno, yo no puedo atender más porque el gobierno me está diciendo que voy a trabajar gratis. Pues, esa situación había sensibilizado a todos los sectores del Congreso, me animo a decir, oficialistas también. Milei, y todo el mundo cuando decía, pero los diálogos eran insólitos, le decían a los oficialistas, pero escuchame una cosa, me está diciendo esto, pero no quiere el presidente, o sea, es para entender un poco cómo funciona esa cabeza, que no podía no daba el brazo a torcer, y recién antes de la sesión, cuando ya se veía perdida el tema de discapacidad, o no podían encontrar el tercio, no lo podían garantizar, el vocero presidencial hace ese anuncio totalmente desprolijo. Eso era lo que se estaba negociando desde mayo. Lo que anuncia en ese tuit Adorni es lo que Martín Menem, el jefe del bloque oficialista, están negociando con el Poder Ejecutivo desde mayo para evitar esta situación. Ustedes suban las prestaciones y un sector de los aliados que nos acompaña siempre también nos acompaña en este tema.
y Milei no quiso nunca, llegó a esta situación, tuvo que llegar a esta situación en donde ya ni siquiera ya está la ley sancionada y te van a rechazar el veto, para hacer un anuncio de un trámite administrativo que los que entienden dicen no es tan fácil, por lo menos tenés que tener ciertos pasos que no vas a dar en 2 días como para uno creerle a Milei. No lo tomó en cuenta nadie, al revés, sumó más votos claro, fue peor. Veto, fue peor. Y el gobierno sufrió ese tremendo... Y hoy el Senado lo tiene que tratar el veto, ¿verdad? Sí, algunas perlitas de ayer, sí. No, lo va a hacer la semana que viene. La semana que viene, okay. Algunas perlitas de ayer es que Milei perdió algunos diputados propios para esta votación, y también varios del PRO no quisieron ir, entre ellos la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Cuando digo no quisieron ir, es que cualquiera va a decir, bueno, no quiso votar a favor. No, los diputados saben que con la ausencia garantizaba el rechazo al veto, porque si bien tuvo 2 tercios justos del recinto, al no ir, lo que hacían era bajar el número necesario para los 2 tercios. Además, como una votación previa para habilitar el debate, al no estar esos diputados del PRO, Vidal entre ellos, se habilitó el debate. Ahí no hubo 2 tercios del recinto, sino que jugaron los ausentes. ¿Qué hizo Vidal y compañía? Son 5 o 6, Germana Figueroa Casas, del PRO también, no fueron, se habilitó el debate, y una vez que se habilitó el debate, después el número creció porque varios que no lo habían habilitado decían, no, me van a escrachar, entonces, pero la realidad es que el gobierno no sostuvo ni los aliados. Yendo a lo del Senado, hoy hay sesión, no se va a tratar porque esto funciona no como un decreto, sino como una ley. Esto es, tiene que haber un trámite administrativo, que el presidente de la Cámara lo va a mandar hoy, y no llegás a la sesión. La semana que viene se va a tratar en el Senado, donde los 2 tercios están hiper garantizados, porque pensemos que UCR y el de Unión por la Patria quedan un solo voto de los 2 tercios, y ahí los partidos provinciales llegás tranquilo. O sea, de hecho había salido con 2 tercios ya del total de la Cámara, o sea, tendría que revertir el voto a alguien, eso no va a pasar. O sea que la semana que viene se va a rechazar definitivamente el veto, y atención con esto, es importante para presionar a quienes todavía no entienden lo que pasó. Al día siguiente al rechazo del veto, el presidente tiene que promulgar la ley. Si quiere ir a la justicia y hacer un ejercicio de pasantía de derecho, porque la verdad que la justicia falló en contra del veto antes del rechazo. O sea, imagínate con el rechazo. Puede hacerlo, porque cualquier ciudadano puede hacerlo, pero tiene que aplicar la ley desde el día siguiente. No puede ir a la justicia y no aplicar la ley, salvo que consiga una cautelar, pero no creo que le pase. Esto es, Mauri, cuando el Senado termine de rechazar al otro día. Al otro día tiene que aplicar la ley, porque si no está incumpliendo los deberes de funcionario público y va a ser víctima de una denuncia penal inmediata, porque te puedo asegurar que los legisladores entienden algo de esto. O sea que al día siguiente, esto seguramente va a ser el jueves de la semana que viene, la sesión del Senado. El viernes siguiente, bueno, para que los prestadores y la gente del sector escuche, ya tiene que golpear la puerta de el Andis, que ahora encima lo va a intervenir el que tenía pisado el fondo, que es este sujeto Mario Lugones, muy cercano a Prepagas y Obras Sociales, que es el que tenía pisado el fondo de las prestaciones, el que lo tiene pisado en el Ministerio de Salud. O sea que es la misma persona, se tiene que presionar solamente a Lugones, y desde el viernes de la semana que viene tiene que empezar Lugones a actualizar las prestaciones, ¿no? Bien. Y en medio de toda esta situación, ¿cómo se coló la cuestión de los audios de Españolo, bueno, que ya ha sido apartado por el gobierno nacional? ¿Qué pudiste ver vos, más allá de lo que pasó en la propia sesión en los pasillos, ¿no? ¿Qué se comentaba sobre esto, Mauri? Bueno, como te decía, Españolo es mala palabra entre los libertarios desde mayo. Cuando digo entre los libertarios es que el resto, te imaginarás que también, pero no hay nadie que defienda a Españolo. Me parece que hay algún pase de factura, porque es de las personas cercanas a Milei que aprovechaba esa cercanía para destratar, por ejemplo, a quienes eran candidatos en 2023. Entonces, quienes son diputados no lo quieren. Eso por lo menos lo que pude pescar, no es tan explícito. Pero cuando empezó esta presión, o sea, por eso te digo lo que pasa, y por ahí lo que los diputados pueden comunicar, que es poco, pero hubo una reunión en mayo entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que creo que fue empleado de la Cámara, entonces lo conocen, Martín Menem, y varios referentes
donde coincidieron en que el gobierno tenía que aflojar, aumentar las prestaciones y en tal caso debatir qué pensión daba bien y daba mal, pero no meterse con los prestadores. Y esto fue en mayo, antes de la sesión que trató esto por primera vez. Y esto se vetó en la Casa Rosada y todos decían, este es Spagnuolo que está haciendo esta barbaridad de meterle en la cabeza al presidente que esto no tiene que pasar. Yo creo que también era Lugones, pero bueno, pusieron el foco. ¿Por qué te digo esto? Porque nadie lo defiende. Es más, están sacando el número para decir cuando tenga las peores consecuencias. No hizo un buen vínculo con La Libertad Avanza en su conjunto, nunca quiso ir al Congreso, nunca quiso explicar lo que hacía, nunca quiso hablar con nadie, hubo cada vez intervenciones. Recuerdo en un momento la diputada Liga Lemón, mirá dónde estamos llegando, tuvo que decir, bueno, yo hablo con él, porque en una comisión de discapacidad le tuvo que decir a la oposición, porque si no responde nada, hablo yo. O sea, es una persona que realmente se manejó con desprecio total al sector, desprecio total, y no lo va a defender nadie. Por eso están asustados, ¿no? Mauri, dos cosas. La primera, me quedé impactado un poco con la intervención de Soria cuando habló de las vinculaciones de Spert y el narcotráfico. Bastante didáctico, ¿no? Porque llevó casi filminas. Sí, empezó la campaña ahí. Sí. Spert, la verdad que una persona que está muy ausente en el Congreso, tengo que decirlo, pero no porque no vaya, sino porque no habla. No tiene esa verborragia. Pasa con todo, ¿no? La verborragia televisiva es una cosa, estás ahí con 257, de los cuales 200 te pueden decir cualquier cosa. Sí. Y la verdad que la defensa de todo es pobre, pero sí, empezó la campaña. Empezó la campaña ahí. Te soy honesto, espera tanta la atención por los temas que no estaba la gente comentando esas cuestiones que hoy televisivamente pesan fuerte, pero el tema, el tema de jubilaciones, por 2 o 3 votos se perdió y hubo ausencia de todos los bloques, hubo algunos diputados que se habilitó por 2 tercios el tratamiento del tema y después hubo 2 tercios para rechazar el veto. Increíble. Y ahí hubo mucha presión directa de el oficialismo a los gobernadores en otro tono, ¿no? La presión es lo que dijo Martínez, ¿no? Que un poco lo dejó en evidencia. ¿Y en otro tono qué significa, Mauri? En otro tono que discapacidad quebró a todos, quebró a todos y los diputados que pedían los votos ya no tenían argumentos. O sea, no puedes ir a pedir un voto si no estás convencido. Y la verdad que no estaba convencido, Martín Mena no estaba convencido. A ver, pensamos que el jefe de bloque, Gabriel Gornoroni, se escondió de la sesión y no quiso cerrar. No quería hablar. Y cuando era abordado por ONG en la calle, le decían, sí, tienen razón. Y es el jefe de bloque. O sea que estaba quebrado el oficialismo con tema discapacidad, no así con temas jubilaciones. Están convencidos de que el aumento, los aumentos que hubo el año pasado y la indexación por inflación es suficiente, y que el déficit fiscal es lo más importante, etcétera, etcétera. Ahí había un convencimiento y lograron arrastrar a los gobernadores, sobre todo Misiones, sobre todo Santa Cruz, y ni hablar los aliados, que sí también se opusieron al tema de discapacidad y llegaron a eso, que son Entre Ríos, Chaco y Mendoza. Pero estos últimos que te nombraba, Misiones, también el tema de Santa Cruz, que bajó un diputado, y también han sido clave. Y atención con esto, porque a Unión por la Plata le faltaron 3 diputados, de Catamarca 1, Santiago 1, también una neuquina, o sea que el gobierno operó fuertísimo para tener esa victoria, y cuando la tuvo casi que se había olvidado de discapacidad a nivel parlamentario, ¿no? Yo sé que después estaba explotando el caso español, ¿no? Sí, la última, que entre todo esto pasa un poco desapercibido, pero que veníamos hablando, tema uso horario, ¿que va a cambiar eso? Es una locura lo que hizo Cobo, la verdad que... en el medio de todo esto... Persistente como él solo. Lo logró. No se podía hablar de otro tema con Cobo hace 2 años, que si te lo cruzaste... Estaba obsesionado porque, claro, en Mendoza, este retraso de 1 hora, que él explica con mapas... con todo, de 1 hora, este retraso es más perjudicial porque ellos encima de por sí tienen el sol que sale un poco más tarde. Lo que dicen no puede ser que los chicos en el primer recreo recién vean el sol, no es normal. Es preferible que la gente organice los trabajos a la tarde, pero no en la escuela de los chicos. Bueno, venía muy obsesionado con esto. ¿Qué hizo Cobo muy hábilmente? Se preveía que se iba a emplazar para tratar en comisiones, negoció un dictamen y un montón de diputados que no habían seguido el tema decían, pero yo no sé de qué me están hablando.
Bueno, está bien, es cierto, como le decía, hay una convocatoria de sesión especial, está bien que vos querías que fracasara, pero te hubieras podido andar a los proyectos, yo no te puedo poner a apretar acá. Yo creo que no hay que entusiasmarse, el Senado se va a tomar en serio esto porque pasó tan desapercibido en diputados, Claro. y me parece que muchos patagónicos no están de acuerdo. En el Senado pesan todos igual, porque es 3 por provincia, porque dicen no nos conviene, los fueguinos dicen no nos conviene, ahí hay 3 horas de sol, o sea que me parece que eso va a tener un debate intenso en el Senado. Por lo pronto, Cobo se va a retirar contento, ¿no? Bien, Mauri. Bueno, hoy otra jornada intensa, así que ya te dejamos y te agradecemos muchísimo. Decretos, Universidades hoy y Garrahan. Y tema de decretos también, los del otro día que ustedes estuvieron haciendo bastante. Claro, me animo a decir que... Sí, salvo Marina Mercante, el resto debería ser derogado y otra vez mañana, en este caso, el gobierno tendría que reconstruir los organismos que cerró. Desde mañana. Gracias, Mauri. Abrazo grande. Abrazo grande. Laburo. Chau, chau, chau. Importantísimo esto último también para, bueno,